Ramiro, buenas tardes. Por la Hola, vestimenta, perdona, te interrumpí. hola, muy buenas tardes. Está haciendo un frío terrible en Quito, o sea, me ves con chompa, bufanda y, y un invierno muy crudo, muy crudo. A ver, en un momento del año en donde la tradición te decía abril, aguas mil, entonces no hay que sorprenderse mucho ni por los aguaceros ni por los fríos. Pero como decía un amigo mío, a veces hay que echarse todo el guardarropa encima ahora que no te coges. Y la bufanda, que es un símbolo como de elegancia, ¿no? Eh, la, Claro, la- mi papá dice que hay que abrigarse el cuello y las orejas, que por el cuello y las orejas dentro del frío. y por los pies, si se te mojan los pies, te entra el frío también y fuertemente. Pero también nos quejamos un poco del frío quiteño, del frío andino, ¿no? Porque ¿a cuánto habrá bajado ahorita? Estaremos a 14, 15, 16 grados la temperatura en este momento. Claro que yo estoy en un valle 400 metros más bajo que Quito, 3 grados centígrados más alto que Quito, entonces siento menos el frío, ese frío que tú estás sintiendo. Ramiro, he leído una partecita porque advertía que no me interesa, no debe de interesarnos, no debemos meternos en los temas de los conflictos de las parejas, ¿no? Pero el tema de la violencia vicaria sí importa, porque sí se ha utilizado mucho esa violencia entre parejas, sobre todo entre parejas que alguna vez se amaron y que quebraron y que se quedan con los sentimientos, las emociones destrozadas. Yo puedo utilizar un montón de cosas para ejercer la violencia vicaria, pero esa que se ejerce utilizando a los hijos de la pareja es terrible, Ramiro, y no está tipificada en la ley ecuatoriana. ¿Tú qué piensas? No, efectivamente no está tipificado, a pesar de que los convenios internacionales, sobre todo aquellos que protegen los derechos de la mujer, eh, así lo establecen. Porque en el fondo, Javier, se trata de una sociedad patriarcal, machista, la ecuatoriana, que se adapta a pasos muy lentos a un esquema de igualdad de derecho pleno entre hombre y mujer. Se ha trabajado mucho, sobre todo en los últimos años, pero quedan estos espacios grises que yo coincido contigo, hay contextos en donde es mejor no opinar. Pero también hay que ser claros en una cosa, es decir, no lo que dice el tuit que leíste de la señora Goldbaum, finalmente lo que está aquí en la mitad es una niña que no tiene capacidad de decisión, que será ya muy tarde cuando le pregunten al llegar a edad adulta si estuvo o no de acuerdo con lo que pasó en su infancia, que puede tener una connotación muy negativa, un pleito político público, subrayo político público de sus padres, eh, que hoy puede tener una lógica en función del poder, en función de la campaña electoral, pero que después, cuando esto se enfríe, cuando cada uno vuelva a su casa, el efecto será sobre la psiquis de la niña, sobre su personalidad, sobre su forma de ver el mundo. Y eso es algo que te estremece, ¿no? Te estremece como padre, te estremece como ser humano, es decir, ver cómo rayar innecesariamente el disco duro, el software emocional de una persona, para que nos comprendamos todos, por un pleito interparental que termina afectando a terceros gravemente. Y la violencia vicaria, al final lo que busca es evitar que en una relación de pareja el más poderoso, el que tiene acceso a mayor cantidad de medios patrimoniales, económicos, públicos, termine imponiendo su voluntad, casi como una extorsión frente a la otra persona que no tiene acceso a los mismos medios. Entonces, eso hay que tratar de eliminarlo, la ley tiene que buscar una relación totalmente equilibrada. Hacia eso va el mundo en general, al menos teóricamente, pero en el Ecuador vamos a pasos muy lentos. Y es, como te digo,
te produce escozor, el ver este pleito político público con un personaje en la mitad, como es una niña que al final del día no tiene opinión, no porque no la tenga, sino porque es una chica, y que después no sabrás cuáles serán los efectos sobre ella, más allá de que pase el tiempo y esté diciendo periódico de ella. Pero en este caso la cuestión es mucho más complicada por el nivel de poder que tiene una parte de la pareja, ¿no? Es el presidente de la República. Además, un tipo con muchísimos recursos económicos y con el enorme poder político que tiene, y que se ejerza desde ahí esa violencia vicaria es realmente, en mi caso, yo me atrevo a decirlo, indignante también, ¿no? En cierto sentido, indignante, Ramiro. Sin duda, pero además del hecho es, bueno, puede ser que la familia de la señora Goldbaum tenga la misma cantidad de dinero que los Noboa, pero el tema aquí es que, como tú bien subrayas, el que está ejerciendo presión política es quien tiene el máximo poder político en el Ecuador, que es el presidente de la República, lo cual no termina de, la palabra exacta es, no termina de ser justo, porque de estos habrán decenas en el mundo entre personas que ejercen el poder público. Lo que te causa escozor, como te digo, es que terminen incluso ante la necesidad de equiparar el conflicto, haciéndose públicas conversaciones de WhatsApp y vainas de esas que, como te digo, provocan escozor, ¿no? Que no deberían darse, menos en el contexto del siglo XXI, de una humanidad que debería ser más reflexiva, más prudente, de que debería entender que aquí no hay necesidad de llevar conflictos personales hasta la enemistad, pero bueno, es lo que da la tierra también. Pero hay una pata que yo también quiero proponerte de lectura, porque la señora Goldbaum estuvo en el pleno de la Asamblea cuando se quería proponer que se haga una reforma al código, a las leyes penales, precisamente para la tipificación de la violencia vicaria, y la señora Goldbaum expuso su caso en el pleno de la Asamblea. Lo que a mí me llamó la atención, y también puedo decirlo de manera un poco indignante, es que los medios del conglomerado mediático, no se hicieron eco para nada de esa intervención de la señora Goldbaum, que no estaba ahí en cualquier escenario, era el escenario de la Asamblea Nacional, y otra vez los medios filtran, deciden qué es lo que nos van a informar, qué es lo que nos quieren informar, no lo que necesitamos para estar medianamente informados, sino lo que ellos deciden informarnos. Es decir, se ve claramente cómo van escogiendo sus noticias los medios, ¿no? Sí, y también, a ver, un poco para contextualizar también este tema, ¿importa esto? Sí, claro que importa, es decir, pero somos muy asincrónicos, hasta en eso, Javier, somos tardíos. Cuando en el Perú se separaron públicamente dos personajes, siendo Alberto Fujimori presidente de la República y su esposa Susana Higuchi, rompieron la relación matrimonial y terminó dándose también muy a la peruana, un conflicto en medio, la prensa peruana, sobre todo la limeña, es extremadamente amarillista. Pero yo no vi a ninguno de los dos, ni a la señora Higuchi, ni a Fujimori, utilizar a los hijos como moneda de cambio. No lo vi. Y con el tiempo, Keiko Fujimori, muy cercana a su padre, le tomó el relevo político, y Kenji Fujimori, el hijo menor, muy cercano a su madre, hace política también. Pero hoy, adultos grandes, muy grandes, pero en su momento no fueron usados políticamente, es decir, se discutió un pleito conyugal muy amarillista, como es la prensa limeña en particular, fue la comidilla del amarillismo limeño un par de meses, pero no vi
ahí el uso grosero del mismo de los hijos como moneda de cambio en términos políticos, de lado y lado, de lado y lado. Obviamente, las circunstancias cambian, creo yo que ha habido un desmedido uso del poder por parte del presidente de la República para tratar de resolver sus problemas con la señora que fue su primera esposa. Y la señora Goldbaum está tratando de equilibrar eso con exposición pública. En ese contexto se da su comparecencia a la Asamblea Nacional. Pero no le veo yo al Congreso del Perú retrotrayéndome 20 años atrás, 20 años, que no es un periodo menor, no le veo discutiendo esto a nivel del Congreso. ¿Sí? Y eso no le hace al Perú ni mejor ni peor que nosotros, pero habría de esperarse que 25 años después el Ecuador tuviera un poco más de madurez. Entonces, claro, va la señora Goldbaum a la Asamblea Nacional, expone su caso en términos generales, la Asamblea debe legislar esto con ecuanimidad, con socialización, con perspectiva, pensando no en el caso de la señora Goldbaum, sino en todos los casos de las personas que sufren esto todos los días, particularmente mujeres. Y los medios no lo sacan, Javier, porque los medios protegen desde 2017 la imagen presidencial que les ha dado de comer, sea Moreno, sea Lasso, sea Noboa. Y claro, la diferencia es que esto no es el Perú de hace 20 años. Hoy hay redes sociales, la información es casi en tiempo real, la comunicación es casi mágica comparando 20 años atrás. Pero sí me queda a mí una sensación de que de alguna manera, al tratar de equilibrar esta relación de poder, yo al menos soy muy cauto en eso. No me gustaría parecer como una especie de fisgón, ¿no? De solazarme además en los mensajes de WhatsApp que ha tenido que hacer públicos la señora Goldbaum. En fin, yo creo que eso es importante en la medida en la que hay que resolver el tema de la violencia vicaria, hay que hacerlo. Pero creo que hay que darle mucho contexto, porque te repito, lo que me choca, lo que me causa mucho ruido, me enoja, es que en el fondo nadie está pensando en que hay una niña en cuyo registro biográfico, en cuyo registro emocional, en cuyo registro mental va a quedar esta bronca abierta, pública, brutal, cruel si tú quieres, y cuando tanto Noboa cuanto la señora Goldbaum vuelvan a sus vidas en 10 años, la niña que tendrá 18, 17, le 15. Queda toda la vida, 15, le queda toda la vida por delante con estas marcas indelebles, innecesarias y crueles. A ver, yo estoy de acuerdo contigo y por eso mismo no leí todo el comunicado, no leí todo el WhatsApp, porque dije, bueno, hay que ser cuidadosos, no nos metamos en los líos de las parejas, ¿no? Pero más adelante lo que la señora Goldbaum denuncia es que ya lleva muchísimos días sin poder ver a su hija. O sea, ahí está la violencia vicaria, ¿no? No te la dejo ver, sufre porque no la vas a poder ver, yo no te voy a permitir que la veas. Yo qué sé, como represalia, yo qué sé, qué habrá pasado ahí, no me interesa, esa parte no tiene el más mínimo interés y la verdad es que no lo quisiera politizar el tema, solo lo planteo porque una de las partes es nada más y nada menos que el presidente de la República, ¿no? Yo no sé si en el caso de los Fujimori no estuvieron los hijos en el medio porque probablemente ninguno de los dos los quiso utilizar, no cayeron en el problema de la violencia vicaria, ¿no? Aquí se ha caído en el problema de la violencia vicaria, porque la señora Goldbaum sale al público porque ya no haya qué otra cosa más hacer. Y mira tú lo has dicho bien, conoces Guayaquil por lo que veo. No creo que la fortuna de los Goldbaum sea equiparable a la de los Noboa, ¿no? Pero tampoco están botados a la vera del camino. Los Goldbaum tienen una situación económica creo que importante. En Guayaquil son harto conocidos, entonces no están botados a la vera del camino. Y a mí me parece que es significativo porque
esta violencia vicaria no es potestad de un solo grupo social, se practica casi transversalmente. ¿Y cómo será en los casos en donde no hayas ningún recurso para defenderte? ¿Cómo será en los casos en donde se practica con mayor violencia el machismo y el patriarcado? A ver, lo terrible de esto es que no haya un juez. Porque ¿a quién debería acudir la señora Goulart? ¿A la asamblea? No. ¿Para qué? A los medios no. ¿Para qué? Debería acudir a un juez de la niñez y la familia que ponga las cosas en su sitio y diga, a ver, señores, aquí nada de privarle a la madre del acceso a la niña, aquí van a haber visitas, este es el horario, y a mí me importa un pito como juez que usted sea presidente de la República y dueño de la bananera más importante del país, y que usted, señora, sea la ex cónyuge del señor Noboa, y me importa un pito la cantidad de dinero que tenga. Aquí son los derechos del niño, y el niño puede llamarse Noboa, Goldbaum, Pérez, Lazo, García, lo que sea. El niño tiene estos derechos y sus padres tienen que actuar en consonancia con esos derechos. Fin del cuento. ¿Se acabó? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señores, se fueron. Lo terrible es que no haya un juez que pueda hacer eso, es decir, que no haya un juez que ampare. Eso es lo terrible. Eso es. Y que la justicia se rinda al poder de una manera miserable, de una manera terrible, y eso descompone la situación. Es decir, finalmente no estaríamos discutiendo este tema bajo ninguna circunstancia porque habría un juez que pone en orden las cosas. El tema de la señora Goldbaum, del presidente Noboa, de la niña, evidencia en el fondo, sí, la violencia vicaria, pero también pone sobre la mesa la ausencia total de una justicia independiente que puede poner en orden algo que está regulado desde el principio de los tiempos: visitas, tenencias, acceso de la madre al niño, etc. Alimentos. Lo terrible es eso, es decir, que los jueces tengan tanto miedo al presidente, a su círculo de poder, viviendo en una democracia, viviendo en un Estado de Derecho. Imagínate si esto fuera un régimen absolutista, a ponerse en la fila para que Noboa nos mande a la guillotina. Claro, esto que acabas de decir tiene la trascendencia política en el sentido legítimo de la palabra que buscamos, ¿no? ¿Por qué no va la señora a un juez? Porque no hay ese juez, porque no hay ese juez. Porque tú litigas todos los días, creo, tú estás en el ejercicio pleno de tu profesión. A ti te he escuchado que al final del día el largo brazo de la justicia los alcanzará. Tú eres jurista, tú crees en la justicia, no por gusto te has quemado las pestañas, tienes la experiencia práctica con tantos casos que habrás visto y que seguramente hoy has visto que la justicia está subordinada al poder político. Y no hay peor tragedia para una sociedad que esa subordinación de la justicia al poder político. La justicia simplemente se pierde cuando el poder político decide a quién enjuicia, cómo lo enjuicias, dependiendo incluso de la oportunidad y de los tiempos. Creo que esa es la tragedia, la verdadera tragedia en el Ecuador de hoy también, Ramiro. Sin duda, y eso va de la mano con el segundo post que producción subió al inicio de la entrevista, cuando Aquiles Álvarez dice, oigan, y en año y medio de gobierno de Noboa, ¿qué sería de estos casos? Sacha, Progen, Petronovoa, los chalecos, las barcazas, el crimen terrible de los 4 niños de las Malvinas y la invasión brutal de la Embajada de México en Quito. ¿Y esto qué hacemos con esto? Le pregunta al final del día Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. ¿Qué nos hacemos los locos? ¿Barremos bajo el piso? ¿Qué hacemos con esto? En año y medio. O sea, hay que dividir los meses de Noboa para estos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas que deberían haber conmocionado, 8 acontecimientos que deberían haber conmocionado a una sociedad republicana, democrática,
y nada, o sea, se acabó. ¿Por qué? Porque tampoco hay institucionalidad, es decir, así como la señora Goldbaum no tiene un juez al cual golpear la puerta y decirle, oiga juez, me está pasando esto. Tampoco los mecanismos de control o las instituciones de control que tiene el Estado ecuatoriano para que se supervise el correcto uso de los fondos públicos funcionan. Es decir, el contralor, eso también saldría, ¿no? O sea, sí, bueno, está ahí un señor Torres de contralor. Alguien me decía en mi cuenta de Twitter, verán cuánto viaja. Creo que el hombre tiene ahí abonado en alguna agencia de viajes los viajes siendo contralor. O sea, es gente que sueña ser contralor, ser fiscal, no para cumplir su trabajo, no para mejorar la sociedad, no para hacer gestión. No, sueña para quitarse estas carencias, para viajar, para vestirse bien, para que les toquen el himno nacional, para que se salga una biografía enorme en la Wikipedia, la foto. Viven para eso y en la mitad estamos los ecuatorianos, carentes totalmente de institucionalidad. No hay Contraloría, la Fiscalía es absolutamente selectiva, la función judicial se mueve cuando la Fiscalía se lo pide, no se mueve en otros contextos. Y ahí vamos cargando de bando a cuestas en una bolsa, en un capacho, decían se dice en la sierra, llevando a cuestas nuestra triste institucionalidad, que funciona en unos casos y en otros no, y nos tiene, como nos tiene Javier, es decir, absolutamente descompuestos. A mí lo que me llama la atención es que debiéndonos tantos casos sin respuesta, tantos casos en donde se apeló a la mentira, porque la señora Manzano, ministra de Energía, utilizó el sabotaje. Acuérdate, en la crisis de energía eléctrica dijo un día nos han saboteado el embalse y por eso no podemos seguir generando electricidad. Y después, cuando se rompe el SOTE y contamina lo que contamina, es probablemente el segundo desastre ambiental más importante en la historia del Ecuador, después del que tuvimos en el 87 con el terremoto, que también se rompió el SOTE y se derramó el crudo. En el caso actual, se dan cuenta 2 horas después que el SOTE está roto, que el SOTE está fracturado. Pero como habían votado a un montón de técnicos días antes, la capacidad de respuesta es casi nula o es muy lenta. Y ahí tienes un desastre ambiental. Y la señora vuelve a hablarnos de sabotaje y dice otra vez. Entonces, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es nuestra contrapartida? Nosotros, ciudadanos, en la función pública, ¿qué clase de contrapartida tenemos, Ramiro? No, o sea, no existe un árbitro, que eso es al final la justicia y la función de transparencia. La señora Manzano, que además, a ver, estaba jode a todo gobierno, al gobierno de Correa, al gobierno de Moreno, al gobierno de Lazo que quería ser ministra, o sea, a todo cargo le alzaba la mano. Yo quiero. Ok, le dijeron, a ver señora, ya, cálmese, relájese, venga, hágase cargo del Ministerio de Ambiente. Y después, como Noboa no tiene gente, eso es otra cosa que hay que decir, le encargan el Ministerio de Energía. La señora no fue ni buena ministra de Ambiente, ni ha sido buena ministra de Energía. Para ejemplo, el tema del papelón que hizo con el periodo final de los apagones, el tema de los generadores de Progen, y el derrame de Esmeraldas. Entonces, la señora Manzano es incompetente, absolutamente incompetente. Yo te diría mediáticamente incompetente. Entonces, alzaba la mano y decía yo quiero, y los medios le abrían cabida y le daban entrevistas y los medios corporativos decían no, la señora pronuncia bien las palabras, vocaliza bien. Entonces, como en el Ecuador estamos tan bajos de estándares, ya vocalizar bien te da credencial para ser ministro. Ok, venga señora, siéntese, sea ministra. Y ahora, nada, cero.
que es un poco lo que le pasó a Noboa también, y lo que le pasó a Lasso. Lasso también venía, jode, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente. Ok, a ver, sea presidente, duró 2 años y dejó al país peor. En ese contexto de absoluta incompetencia de quienes ejercen los poderes públicos, que es lo mismo que le pasa al contralorcito que han nombrado, chiquita miseria, ¿de dónde saldría en estas ficciones de los concursos? Ahí estuvo. Es lo mismo que ha pasado con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana desde su creación, desde el 2008. Entonces, este vacío institucional, que es el que nadie ve, Javier, o sea, todo el mundo le veo que discute lo coyuntural, todo el mundo en el Ecuador, su tema de conversación es el periódico del día, pero nadie se para un poco, retrocede y con perspectiva dice, a ver, aquí hay una línea transversal que atraviesa el Ecuador y que es la ausencia de institucionalidad, la ausencia de respeto a la ley. Si no tienes normas, si no tienes respeto a la ley, si no tienes protocolos, si no tienes procesos, si no tienes autoridades, entonces tienes lo que tienes, pues. Una ausencia de gobernanza del Estado en las calles y la gobernanza real de las bandas criminales y la penetración del narcotráfico, policía, fuerzas armadas, fiscalía, etcétera. Porque el Estado se fue, renunció. Hagan de cuenta que bajó la marea, entonces se va la marea hacia atrás. El Estado no quiere, se retrotrae, se va hacia atrás, no quiere topar la costa, no quiere enfrentar el tema de fondo que es la gestión pública. Y cuando la marea se retrotrae quedan solo piedras nomás, queda el cascajo. Claro. Pero ¿de quién es la...? A ver, lo que a mí también me llama la atención, Ramiro, decía yo, con tantos temas que estarían obligados a explicarnos, a informarnos, porque lo de Progen no es cualquier cosa. Hasta que yo supe, entregaron cerca de $70 millones, ¿no es cierto?, por unas barcazas que nunca llegaron. Y en el sector público no se actúa de esa manera. En el sector público tú no recibes a uno que te va a ofrecer un gran servicio y no investigas, no pides garantías, no te aseguras y entregas un anticipo y después le dices al Ecuador entero, sí, el señor me ha engañado, no ha aparecido. Así no se actúa en el sector público. Entonces, es mucho lo que nos deben de explicaciones, pero sin embargo, ellos terminan poniendo agenda. ¿Cómo explicar eso, Ramiro? Por la responsabilidad cómplice de la prensa. A ver, solo supongamos que no existen las redes sociales. Hagámonos ese ejercicio mental. Borremos las redes sociales. Tendríamos información de Sacha, de Progen, de Petronovoa, de los chalecos, de las barcazas, de la muerte, y esto es lo trágico, de la muerte de los 4 niños de las Malvinas. Tendríamos información sobre el derrame de Esmeraldas. No, porque no ponen la cámara, no ponen el foco. Y lo que la gente no sabe, lo ignora, no se discute, no se debate. Y hoy, regresemos un poco a la actualidad, hay redes sociales, eso ha permitido casi informarse en tiempo real, pero todavía, mi querido Javier, los grandes medios corporativos manejan. Y te pongo un ejemplo chiquito, porque los ecuatorianos somos de memoria muy frágil. Cuando la pandemia mataba a centenas de personas en Guayaquil, los medios corporativos no sacaron jamás un reportaje de eso. Los cuerpos se abandonaban en las calles, en el Ministerio de Salud y los hospitales públicos te decían que tenías un simple problema respiratorio y te mandaban a morir. El Ecuador supo de la magnitud del problema de las muertes atención en la pandemia, porque las cadenas internacionales, la BBC, la CNN, El País, la Deutsche Welle, El Comercio de Lima, sacaron el tema. Entonces, siguen siendo los medios corporativos grandes que todavía tienen una audiencia cautiva muy importante. Porque además, Javier, hay que decir otra cosa. El 30% de la sociedad tiene problemas de conectividad. El 30% que no es menor. Es decir, se sigue informando por medios. El 30% no te escuché bien. ¿Tiene problemas? Exactamente, no tienen acceso a Internet.
Hay problemas de conectividad. El 30% de la sociedad ecuatoriana. Entonces, no puedes competir desde la agenda de las redes, la agenda de los medios alternativos, con la agenda que te imponen los medios corporativos, que es lo que tú me decías. Es decir, si Ecoavisa, Teleamazonas, El Expreso, El Universo te ponen un tema a discutir, es además una réplica, ¿no? Hay una radio que sirve de parlante, un periódico que replica lo que dice la radio y pone en las redes eso. Y la televisión sirve como amplificador de lo que dice radio y prensa. Entonces, si tú oyes en la radio una cosa, en la prensa la vuelves a leer en el titular y vas a la tele en la noche y la ves de nuevo, ¿dónde está el espacio para que se ponga otra agenda? No hay espacio para otra agenda. No hay. Lo importante, Javier, es que tampoco puedes negar la realidad. Es decir, puede ser que los otros medios no te pongan en la agenda o te traten de ocultar, pero la realidad, al igual que los muertos de la pandemia de marzo del 2020, a las víctimas de la violencia en este mismo instante, en el 2025, están ahí. Entonces, como están ahí, aunque los medios no te pongan el foco, tú la ves, la sientes, la palpas. Yo te sé que haces recorridos, Ramiro, ¿no? Después voy a compartir casi al final del programa, de esta conversación, voy a compartir un título que me recomendaste. Tengo la portada, así que yo la voy a poner al aire para ver si la gente... Porque también me contaste que está en las librerías de Ecuador, porque a veces a mí me desespera este ejercicio de encontrar un título que me parece maravilloso, porque lo leí en algún medio de afuera, me voy a la librería y no lo tiene. Entonces también tengo una enorme... Me acerco muchas veces a las librerías con cierto miedo, ¿no? ¿Tendrán o no tendrán lo que estoy buscando? Acá llega muy atrasado la mayoría de los títulos, ¿no? Luego pondré eso, pequeña digresión. Pero como te sé que haces recorridos en medios internacionales, hay un programa que sigo, no todos los días, pero lo sigo con mucha frecuencia, La Base, en el canal Red de Pablo Iglesias. No sé si el ex vicepresidente de España. Y ayer, no lo vi en vivo, lo vi en diferido en la noche, trataron el tema de Ecuador y toparon el papel que están cumpliendo los medios en este proceso electoral. Porque hubo dos acontecimientos importantes el fin de semana más reciente, ¿no? La visita de Noboa, la supuesta visita oficial, se utilizaron recursos públicos para pagar a los lobistas que finalmente lograron la invitación. No sabemos exactamente qué clase de reunión fue esa en Mar-a-Lago, el sitio en la Florida de descanso del presidente Trump, y lo que aconteció en Tixán, que se logró por fin la firma de los acuerdos entre Pachacutic, la CONAIE y RC, pero además estuvo ahí otros movimientos, el Partido Socialista, en fin. Me parece que en ese domingo se concretó esta cosa de hacer un acuerdo entre la izquierda, ¿no? Y entonces los medios también juegan un papel y este programa de España hablaba de estos dos temas. Y había una entrevista, creo que se llama Liz Valareso, seguramente te he entrevistado a ti también, es de Teleamazonas ella, y entrevistaba a Patricia Estupiñán de Burbano, que es la directora de la revista Vistazo, ¿no? Y la señora Estupiñán de Burbano daba lecciones al movimiento indígena, hablaba como que si supiera muchísimo de la problemática indígena, y también daba lecciones porque eran los dos acontecimientos que se leían, ¿no? En el caso ecuatoriano de estos medios, sobrecalificando la visita a Trump y despreciando lo que ocurrió en Tixán. Y entonces la señora Estupiñán de Burbano, directora de Vistazo ya muchísimos años, también nos daba cátedra de lo que es el moderno servicio exterior, ¿no? Y yo decía, pero por Dios, o
somos tontos. Nos están tratando como a tontos, Ramiro. A ver, primero, un poco puntualicemos. Vistazo es una revista de peluquería. O sea, la revista Vistazo ves cuando el señor peluquero está ocupado y te dice, vea, jefe, ahí tiene unas revistas, o cuando te está cortando el pelo y te dice, vea, señor, ¿qué le pase una revista? Páseme lo que tenga, porque se nos da pelo. La revista Vistazo es una revista de peluquería. Entonces, no es, digamos, que una revista política especializada, que tenga una lectura profunda, reflexiva, plural, sobre todo plural de la realidad nacional. O sea, yo esperaría en una revista que sea plural, que me den la visión de la señora Estupiñán y que me den la visión de alguien progresista. Es una revista plural. Entonces, yo, lector, leo los dos criterios y formo el mío. Pero la revista Vistazo solo sirve para que no le caigan pelos cuando a usted le cortan el pelo, le cortan el cabello, ¿no? Entonces, claro, desde esa visión clasista de la revista Vistazo, no puede esperarse otra cosa que una lectura clasista de los hechos. Dos hechos, mi querido Javier, que tienen relevancia fundamental. O sea, por una parte, Noboa busca una entrevista, una foto, no, ni siquiera una entrevista, ni siquiera un vis-a-vis, busca una foto con Trump. ¿Para qué? Para transmitir la imagen de que el gobierno de los Estados Unidos avala la política económica y la actividad del gobierno de Noboa. Y resulta que, como es bocón y mentiroso, se fue a tomar la foto, Trump seguramente pasaba por ahí, sonría para la selfie, échele la selfie, y ayer, en una decisión de política propia de los Estados Unidos, de política macroeconómica, de subir los aranceles, cerrar la economía, poner proteccionismo, nada un poco del otro mundo, lo que está haciendo Trump es cerrar la economía, tomar medidas proteccionistas y cobrar aranceles, que es el arancel un impuesto a los productos importados. Y le ponen al Ecuador el 10%, que es lo que pusieron a buena parte de los países de América Latina, incluido el lambón ese impresentable de Milei en la Argentina. ¿Ok? ¿Cuál debió haber sido la lectura política de esto? A ver, don Noboa, ¿para qué fue? Porque usted como Daniel Noboa podría tomar fotos con quien quiera, pero es el presidente de la República y entonces sus viajes que implican movilidad, viáticos, etcétera, tienen que tener una razón de Estado. Y la razón de Estado no puede ser campaña electoral en esta dualidad infame que permitió el Consejo Nacional Electoral entre un candidato y un presidente. Una dualidad que está ahí generando un espacio gris en un contralor ineficiente en donde se usan fondos públicos para un acto de campaña, y la foto con Trump fue definitivamente un acto de campaña. Y el otro acto de campaña, que era la firma de una adhesión del progresismo de la CONAIE a la candidatura de la señora González, fue desvirtuada por la ausencia de Leonidas Issa, por una parte, y por otra parte por una visión clasista. Clasista de una señora que dirige una revista que, o sea, yo no creo que nadie, Javier, nadie, desde Machachi hasta Cuenca, lea la Vistazo. Nadie. Puede ser que en alguna ciudad capital de provincia, te repito, en las peluquerías, el señor peluquero tenga la revista, puede ser. Es buena definición esto de revista de peluquería, ¿no? ¿Qué es revista de peluquería? O sea, solo sirve para sacudir los pelos. Pues. Entonces, o el cabello. Hay gente que le gusta más esa palabra, que es cuero cabelludo y está bien. Entonces, el tema aquí es, en esa visión clasista, se deja de ver una cosa importante. Y la cosa importante en el fondo es que los votos que están en juego en este momento en la mesa, Javier, son solamente los votos de Leonidas Issa. No hay otros votos en juego. Los votos de la señora Andrea González pasaron al torrente sanguíneo de Noboa y por eso Noboa está llegando en la intención de voto a un 47, 48%. Y no tiene dónde crecer. No hay más. La derecha de la CONAIE, la que podría sentirse, con la que podría sentirse identificada la señora Patricia Burbano, la directora de Vistazo, ya votó por Noboa.
Entonces ya el hecho político de que Lourdes Tibán, de que César Humajinga, de que Yacu Pérez le apoyen, no existe, eso ya pasó antes de la primera vuelta. Ahí ya no hay hecho político, esos votos ya están ahí. El hecho político importante es qué va a pasar con los votos de ISA. Y el acto de Tixán del fin de semana es un acto muy simbólico, que limas perezas. Me habría gustado que esté Leonidas Issa, pero él, entiendo también su posición, él es presidente de la CONAIE, y la CONAIE es progresismo y es derecha. Entonces supongo que los sectores de derecha de la CONAIE le dijeron, compadre, pero tú eres presidente de la CONAIE, entonces es un acto proselitista, si a una de las dos candidaturas nosotros estamos con Noboa, no vayas. Lo entiendo perfectamente. Como presidente de la CONAIE, que es su cargo y su función. Pero el hecho de que el movimiento indígena esté discutiendo la posibilidad de que ese 5%, 5.6% que tiene Leonidas y que está en juego, y que es lo único que está en juego, Javier, no hay más en juego, las fichas están en otro lado, vaya a la candidatura de González, me parece un hecho político súper importante, súper importante. Ahora, deslegitimar eso, hacerlo de menos, ahí no estuvo Leonidas Issa, que ahí no estuvieron los dirigentes de la CONAI de derecha, es tonto. ¿Por qué? Porque en el resto de la sociedad, que estamos cansados de la deslegitimación, cansados del clasismo, cansados de la xenofobia, cansados de la arrogancia, cansados de la prepotencia, cansados de la violencia, choca absolutamente. Pero bueno, Jorge ya reaccionó. Lo que pasa es que está lloviendo por acá, perdón por interrumpir, y se me quedó la señal y obviamente tengo unos inconvenientes por acá, así que esperemos que no suceda nada fuera de lo común. Ok, Jorge, muchas gracias. Lo importante es que estamos al aire. De nuevo, Ramiro, te quedaste en el análisis absurdo. Los únicos votos que están en juego son los que sacó Leonidas Issa, un poco cercano al 6%, y es lo único que se puede disputar. Lo demás ya se pronunció. Y que despreciar el acto de Tixán es tonto. Por ahí te quedaste. Claro, porque es no darle valor a la realidad política de este país, el pensar desde el clasismo. Es pensar desde el clasismo, es pensar desde el argumento de tipos como Carlos Vera, que dicen, oiga, salga usted y consiga 5 votos para Noboa. O sea, eso está bien para don Carlos Vera, que también se ha convertido en un personaje absolutamente residual de la opinión pública. Pero en la práctica no funciona así. En la práctica no funciona así. Y lo que está pasando es que el votante neutro de Noboa, es decir, el que votó por Noboa, pero no es que tenga una militancia absolutamente incondicional, se está cansando también de las mentiras, se cansa de que le mientan con el tema de Trump, se cansa de este abuso del poder, se cansa de las visiones clasistas que están teniendo los grandes medios corporativos, y la reacción es votar. Es votar. Y votar en un contexto que no será fácil, que va a imponer una prueba enorme a la institucionalidad democrática del país. Yo espero que el triunfo de la candidatura de la señora González, yo me decanto por el progresismo, por eso lo digo, sea con un porcentaje superior al 3.5%, pero puede ser menor. Y si es que es menor, ya Noboa dijo en alguna entrevista, yo aceptaré los resultados si no son el producto de un fraude. ¿Y quién es el señor para determinar cuándo hay fraude o no? El problema es que no te inspira confianza el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional no te inspira ninguna confianza. Lo que acabas de decir, ayer vi un video que me parece que viene al caso, ¿no? No sé si lo puedo recuperar, me da vergüenza ponerme a ver el celular mientras estoy charlando contigo, porque no te regreso a ver a ti, y es como menospreciar lo que estamos conversando. Hago esa aclaración, ¿no? Porque me resulta muy difícil. Pero yo tengo aquí un video, no lo voy a buscar porque no voy a caer en ese error, un video de la campaña electoral del retorno a la democracia en el 78-79, cuando llegan de finalistas Roldós y Sixto Durán Balleno.
sí tienes tu memoria propia para recordar ese momento, ¿no es cierto? Y entonces, Sixto Durán, que era alcalde de Quito, impuesto por la dictadura, porque no llega a la alcaldía por voto popular, sino designado por la dictadura, no cruenta, sí, no es comparable a lo que pasaba en el sur, de acuerdo, en el sur de nuestra región, pero Sixto Durán en un programa de televisión se... Nos hemos recuperado, Ramiro. Sigue el aguacerón de Guayaquil. Yo tuve que volver a salir y volver a conectarme. La gente, no le pido demasiada condescendencia. Nosotros tenemos que saber resolver estos problemas, pero se nos escapan de nuestras manos. Son variables exógenas, como diría un economista, Ramiro. Mira, te decía que hubo este encuentro entre Sixto Durán y Jaime Roldós cuando pugnaban por la presidencia de la República, y Sixto Durán, que era alcalde de Quito impuesto por la dictadura, se queja de la posibilidad de fraude y Roldós lo pone en su lugar. Roldós era profesor, Roldós era un tipo brillante, es mi punto de vista, ¿no? ¿Tienes paciencia para ver un pedacito, porque le acabo de pasar a Jorge Aycar, ese momento histórico que se lo debemos a Robles, este compañero periodista que anda con un archivo fantástico recuperando estas cosas? ¿Lo tienes, Jorge? ¿Lo puedes decir al aire si lo tienes? Todavía no, he tenido inconvenientes por acá. Espero que no se me cuelgue el programa de nuevo, pero con este aguacero realmente es un poco insoportable sostener la transmisión. Afortunadamente no se nos ha caído, pero sí, tenemos la parte que usted nos dice de el archivo de Robinson Robles. Robinson Robles, perdón por haberme olvidado el nombre propio. Si lo tienes ya ahí, puedes poner un pedacito porque lo quiero compartir con la audiencia y con Ramiro. Determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. De manera que es una obligación de un tribunal. No estoy defendiendo al tribunal, quiero que se me entienda muy claramente. Pero no creo que la función es simplemente contar los votos, sino verificar que se cumplan con la voluntad expresada el 16 de julio por parte del pueblo ecuatoriano. Permítame. Yo lamento tener que discrepar de cierto criterio del señor arquitecto Durán y además de la forma interpretativa de mis palabras. Porque todo esto ha sido, recalco, parte de un plan concertado de crear un estado de confusión y de mantener al Ecuador al suspenso en la amenaza de un fraude que no se señala. Y vamos a ver qué es lo que se dice. Pero categóricamente yo sí puedo decir, con toda claridad, que el Ecuador, este proceso electoral, controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral, es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. ¿No te parece que tiene una enorme actualidad de esta discusión, que ahora lo he visto mejor, y es un programa de televisión, porque identifiqué a 2 o 3 periodistas que estaban al frente de Sixto Durán Ballén y Jaime Roldós? ¿No te parece que hay unos paralelismos enormes entre 1978 y 2025?
Mira, Javier, no hay elección en el Ecuador, no existe. Elección en el Ecuador donde la gente no diga que hubo fraude. No existe. Aún en esa elección brutal donde Rafael Correa en la elección del 2013 ganó en primera vuelta con el 56%, que fue una cosa brutal, aún así habían unos locos que decían, no, lo que pasa es que el padrón tiene como 3 millones de personas que están de más. 3 millones de personas es la ciudad de Cuenca. ¿Cómo es que no te vas a dar cuenta que en un padrón electoral hay 3 millones de más? No, pero Cuenca tiene mucho menos. 3 millones es Quito. Exacto. Bueno, perdón la exageración. Ok. En ese contexto, un poco para entender lo que pasaba en 1978, en la primera vuelta del año 78, van a la segunda vuelta, gana Roldós y Sixto Durán Ballén. Y claro, la dictadura suspendió la segunda vuelta, Javier. Y se inventaron un Tribunal Supremo Electoral, que es al que se refiere Roldós en esa declaración, que presidía, debe haber fallecido hace muchos años ya, Rafael Arizaga Vega, que fue quien asumió la presidencia del Tribunal Supremo Electoral cuando renunció Vaquero de la Calle. Renunció, dijo, no, yo esta vaina... renunció primero Benjamín Carreón, que había sido del presidente del Tribunal Supremo Electoral del plebiscito de la Constitución, y luego asume Vaquero de la Calle, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces Rafael Arizaga Vega, que era el comodín de la dictadura para meterle mano a esto. Y que muy racistamente a ese tribunal se lo llamó el Tribunal de la Mano Negra. Y de los pálidos reflejos, exactamente. Y, a ver, ¿pero qué pasó al final? La dictadura dijo, a ver, habían 2 bloques de militares en esa época, leyendo la historia imparcialmente. Un bloque de militares muy duro, el gorilismo puro, que quería sostenerse en el poder y no entregar el gobierno a la democracia. Y otro grupo de militares más progresistas que ya querían profesionalizar las Fuerzas Armadas y zafarse del tema electoral. ¿Qué detonó el tema, Javier? El asesinato del candidato a la presidencia de la República, Abdón Calderón Muñoz. Ese hecho, curiosamente, mira cómo se van repitiendo las cosas en el Ecuador como espejos, ¿no? Como espejos lejanos. Asesinan a Calderón Muñoz y entonces ya era insostenible que la dictadura se sostuviera y se crearon esta demora del Tribunal Supremo Electoral para ver si Sixto Durán Ballén, con el otro candidato de derecha, que era en esa época Raúl Clemente Huerta, le podían ganar. No le ganaron porque en la segunda vuelta Roldós fue el primero que llegó a tener en esa época más de 1 millón de votos. Le mete una paliza a Sixto Durán Ballén, que después sería con los años y las aguas presidente de la República también. Pero el fraude en el Ecuador, la palabra fraude es la que más se repite en los procesos electorales. No obstante, como votamos a cada rato, porque nosotros votamos cada 6 meses, por lo que sea, somos unos frenéticos del voto, entonces es muy difícil hacer fraude en el Ecuador, de verdad. Muy difícil. Si el porcentaje es de más del 3%, si el porcentaje es del menos del 1%, le pueden meter mano, pero nunca hemos tenido una elección presidencial con un margen tan cerrado, y espero que esta tampoco lo sea. Ahora, yo te he puesto este pedazo a tu consideración y de la audiencia, solo para decir que en esa época, Sixto Durán, como dice Roldós, que era el candidato de los militares, se atreve a hablar de fraude. Y ahora me parece igual. Luisa González no está hablando de fraude, es Noboa el que habla de fraude. Cuando la cancha está inclinada clarísimamente a favor de él, ¿no? Tienes un Consejo Nacional Electoral que no ha hecho cumplir la ley, no al Código de la Democracia, no la ley, porque él ha sido candidato a presidente y no puede serlo. Si se cumpliera la ley, esto no podría hacer Noboa. El Consejo o el contencioso electoral también ha preferido mirar para otro lado. Si la cancha está inclinada, en donde hay más propensión al fraude, es a favor de Noboa. Pero sin embargo, él es el que se atreve a advertir que si el resultado es producto de un fraude, él no lo va a reconocer. Ese es el paralelismo que yo encuentro, Ramiro. Exacto.
O sea, el correísmo está fuera del poder desde el 2017. Pues. La función electoral fue tomada por asalto desde la época de Julio César Trujillo, en el 2017. Entonces, ¿cómo hago fraude si no tengo control institucional? No hay forma, no existe forma. No existe, no hay forma. Cuando no tienes... Salvo que seas Elon Musk y quieras, como hizo en la elección del fin de semana en Wisconsin, ponerse ahí, pintarse unos $21 millones y decir, bueno, usted vaya y vote por lo que cree y salga y le damos ahí un billetín de unos $20. Pero aquí, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién? Entonces, y han querido ensuciar el tema democrático, ensuciarlo, con este mito de que los narcos te piden la foto para que, por el correísmo, pero por Dios, o sea, eso tienes que ser un tipo con un byte de memoria para comerte esta historia, pero es provocar, buscar, ensuciar el proceso electoral, poner una sombra de ilegitimidad, como lo que pretendió hacer lamentablemente Sixto Durán Mayén en el 78, o como lo que pretendió hacer el propio ingeniero León Febres Cordero en aquella votación entre Bucarán y Nebot, donde terminada la primera vuelta, Febres Cordero dijo que por Bucarán votaban las prostitutas, los homosexuales, los ladrones, los extorsionadores, los narcotraficantes, y a veces el resultado, Bucarán le barrió a Nebot en segunda vuelta. Porque tampoco hay que reírse del pueblo, Javier. La derecha ecuatoriana siempre ha pensado que el pueblo ecuatoriano es tontorrón, y por eso esos ejemplos simplones de Vera, por eso esa ironía bastarda de Jorge Ortiz, de la señora de Correa, la ironía bastarda. Creen que el pueblo ecuatoriano es tonto. El pueblo ecuatoriano lo que menos es tonto. Siempre, si tú lees los resultados electorales, siempre ha buscado una tabla de salvación a las crisis, siempre. Incluso en la votación por la derecha, incluso en la votación por Lazo. Bueno, ya usted está jode 10 años. A ver, démosle el chance. En el tema de Noboa igual, se polarizó la elección, murió Villavicencio, ok, Noboa estaba fuera del tablero, era un outsider, démosle el voto. El pueblo ecuatoriano siempre ha buscado una válvula de escape, pero hoy ya no puede. Hoy se orilló de tal forma que es 44% de un lado y 44% del otro. Entonces hay que apelar a la sabiduría del pueblo ecuatoriano, que sin duda tampoco se dejará robar la elección. Sí, Ramiro, está muy claro y me propones una lectura que yo no había considerado, y esa es la importancia de estas conversaciones. Lo último, relativo a este tema, voy a cerrar con un libro que tú me has recomendado, porque quiero que se lo recomiendes a la audiencia. ¿Qué persiguen cuando desde Estados Unidos se nos envía la noticia de que este delincuente más buscado en Estados Unidos también es calificado como el delincuente más peligroso? Se me escapa ahorita el sobrenombre. Fito. Adolfo Macías, alias Fito. Exacto. Mil disculpas porque a veces los baches también se producen. A veces tenemos que asfaltar mejor nuestra propia vía. ¿Qué se busca? ¿Qué empate se quiere hacer? ¿Qué lectura haces tú? Que desde los Estados Unidos nos digan, este es uno de los delincuentes más peligrosos. ¿Qué están queriendo construir? Tú que sabes mucho de derecho penal y esas cosas. Primero, quiero partir de una cosa. Si Fito es aprendido aquí o fuera del país, a mí me encantaría que sea extraditado. O sea, partamos de eso. Me encantaría que sea extraditado a los Estados Unidos porque un criminal de ese calibre merece, se ha ganado a pulso el rigor de las cárceles en donde este calvinismo norteamericano suele ponerles a quienes han violado la ley. Dicho eso, porque puede haber alguien que diga, nada, están defendiendo a Fito. No. Por mí, Fito, yo mismo le subo al avión y le mando a los Estados Unidos. Pero antes de subirle al avión, Fito, espérese un ratito, venga acá. Aguante. 2 minutos, Fito. ¿Quién le permitió fugarse de la cárcel en el gobierno de Noboa? Porque usted salió por la puerta. No hubo túnel, no hubo explosión, no hubo dron, no hubo parapente. No, el Fito salió por la puerta. Entonces, vea, Fito, aguante. Antes de irse,
la Fiscalía debe tomarle declaración para que dé la explicación de quién le ayudó a fugarse de la cárcel en el gobierno de Noboa y cuáles eran sus relaciones con el gobierno de Moreno y la señora Romo, con el gobierno de Lasso. Y ahí sí, Fito, para el avión, vaya al rigor de una cárcel calvinista norteamericana. Perfecto. Los americanos anunciaron ayer, a través de su embajada, que han formulado cargos en una corte de Nueva York contra Fito, creo yo, allanando el camino para un pedido de extradición. Ahora, cuidado con que Fito sea extraditado, sea capturado, metido al avión calladito con todo el operativo de cámaras, pero sin que la Fiscalía ecuatoriana le pregunte nada y en los Estados Unidos declare cualquier cosa. Cualquier cosa. Cuidado con eso. Es decir, primero hay que establecer quién le dejó salir de la cárcel a Fito en el gobierno de Noboa. Y, desde luego, tampoco hay que ser tan ingenuo para pensar que en este momento los choneros representen nada. Es decir, descabezando a Fito no estás descabezando nada. Los choneros fueron aniquilados en una guerra delictiva por los lobos, que son los que controlan la actividad criminal en el Ecuador. De tal forma que el objetivo de verdadero valor, si quieren desmantelar este desastre que han armado, es el cabecilla de los lobos. Pero no caigamos en eso. Los choneros están extintos. Y, desde luego, cuidado con pensar que un delincuente acabado, una ruina, que es carne de penal o carne de cementerio, como Fito, esté obligado a decir siempre la verdad. Tanto en su respuesta a la pregunta ¿quién le dejó salir de la cárcel?, cuanto en querer involucrar, que es lo que se ha rumorado en redes con mucha fuerza, de vincular la actividad delictiva de los choneros con el correísmo. Porque el correísmo dejó de ser poder el 2017 y Fito se fugó de la cárcel en el gobierno de Noboa, y para fugarse de la cárcel por la puerta hay que tener amigos muy poderosos. Esa es mi lectura del tema Fito. Vamos a ver qué pasa, pero te digo, si por mí fuera, yo mismo le meto al avión, porque se ha ganado a pulso el rigor de una cárcel calvinista. Antes, espere Fito, ¿quién le dejó salir de la cárcel en el gobierno Noboa? Pero eso la Fiscalía, esa pregunta no le va a hacer la Fiscalía actual, es mi punto de vista, ¿no? Es que si no le haces y le extraditas, ya no lo vas a poder hacer nunca, porque la condena que le viene a Fito son 35 años, es muy probable que el tipo muera en la cárcel, o ya regrese cuando esto a nadie le importe. En 30 años yo tendré 80 y ya estaré muerto, ¿y a quién me importa lo que diga Fito? No creo que estés muerto con todo el ejercicio que haces, con todo el cuidado que tienes en tu vida. Mira, para cerrar, he ofrecido, y Jorge lo tiene, te pasé la portada del libro que está leyendo Ramiro, y que me ha dicho Ramiro que es una maravilla de libro, autor italiano. Ahí está. Gianrico Carfilio, La disciplina de Penélope, una indomable y épica investigadora en una misteriosa Milán. ¿Por qué te ha gustado tanto este libro? Está en las librerías de Ecuador, también me has dicho. Sí, lo consiguen en la librería española. A ver, esto puede ser un sponsor, pero para mí la librería española del Bosque en Quito particularmente tiene las mejores personas para vender libros, y tiene un gran surtido. La española del Bosque. La española del Bosque. Tú te subes a las faldas del Pichincha para buscar tus libros. Voy a tomarme un café con mi padre, que vive cerca, y con mi madre. Y mi queja, porque hay que ser quejoso. La otra vez fui a comprar un libro en la librería del Fondo de Cultura, que me queda muy cerca de la oficina. Oye, y me atendieron pésimo, al punto que no compro ahí ni muerto. No te creo. Me veo mal, pésimo, horrible. O sea, te digo, poco más y les faltó para decirme, vea, ¿para qué entras? No te creo, qué mal dato. Pues son mis amigos los del Fondo de Cultura Económica. No, por eso te hago el comentario, porque es un comentario constructivo. No sé cómo se llama el señor, pero es un tipo... no es un buen vendedor. Bueno, pero el punto es, ¿por qué el libro?
porque otra cosa que no se discute en el Ecuador abiertamente, Javier, es algo que pasó en la Italia de finales del siglo XX y de inicios del XXI, sobre todo en el sur de Italia. La vinculación de la mafia con la contratación pública. La mafia con la contratación pública. Y en el Ecuador se está reproduciendo el mismo esquema, es decir, las bandas de narcotraficantes y de lavadores de activos están vinculadas y por eso mueren los alcaldes. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se matan alcaldes y vicealcaldes en el Ecuador? ¿Qué pasa? Los municipios no persiguen a la droga. ¿Por qué les matan? La respuesta es porque o no les permiten a las bandas de narcotraficantes el acceso a la contratación pública para lavar dinero, o les permitieron de más. Pero este librito, no quiero entrar en detalles, eso es otra larga historia, pero este librito de esta señora, este escritor italiano, Gianfranco Carofiglio, es una vez esa. A mí me gusta mucho la novela negra, no es una disquisición filosófica, es una novelita negra muy chévere, se lee muy rápido, se lee muy bien, pero les lo recomiendo especialmente. ¿Qué precio de venta público tiene ese libro? Que es una edición, lo curioso de esto, Javier, ya que estamos hablando de esto es impreso en Italia, pero en español, y me costó, también me van a decir que soy medio interesado en el tema de recomendación, pero así es la vida, así es el capitalismo. Tengo un descuento en la librería española, entonces me costó con el descuento como unos $16. No es un libro barato, tomando en cuenta el precio de los libros en el Ecuador, pero en edición digital habrá muchísimo más barato. Lo que pasa es que yo soy todavía fetichista, ¿no? Entonces necesito el contacto físico con el libro de papel. Uno tiene una relación de amor fetiche con los libros. Sí, me pasa a mí también, ¿no? Lo miras, la portada, la contraportada, el lomo, lo hueles, ahí hay una pega en el lomo, en fin, y luego lo empiezas a leer. Hay una relación fetiche con los libros, ¿no? Creo que a ti también te pasa lo mismo. Absolutamente, y creo que cuando mis hijos hereden mi biblioteca, alguna vez dirán, papá, pero ¿por qué compraba tantas estas cosas? Pero es una relación totalmente fetichista. Solamente los que tenemos ese fetichismo con los libros lo podemos entender. Sí, el libro tiene que estar en todas partes, ¿no? Ramiro, agradecerte mucho por este encuentro aquí en Palabra Suelta. Te mando un abrazo grande, Javier, un abrazo al equipo de Ecuador en Directo que ha hecho un enorme esfuerzo por tenernos al aire. Sigamos caminando, ya falta poco y que el camino no sea propicio. Un abrazo. Ramiro Aguilar, en esta entrega de Palabra Suelta, en efecto, yo también le agradezco a Jorge que ha tenido que batallar con la naturaleza, ¿no? La maravillosa naturaleza, tremendo aguacero en Guayaquil que crea dificultades a la transmisión, pero bueno, hemos podido finalizarla, así que muchas gracias, Jorge. A usted también. Estamos terminando este encuentro y siempre le agradecemos a usted la compañía. Pásela bien.